Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 881 al 890. Capítulo 881. Si quieres pelear, entonces pelea. En un abrir y cerrar de ojos, la espada fue desenvainada. Incluso el hada Qingyao no pudo evitar mostrar un rastro de horror en sus ojos. Naturalmente, no dudaría del juicio de Ren'Ying, pero le costaba creer que alguien se atreviera a suplantar el nombre del templo Tiandao. Este asunto parecía estar lleno de rarezas. Wu Qi arqueó las cejas y susurró para sí mismo. ¿Es cierto que no contacté con el emperador Donghua? Eso es realmente fácil. Lo que dijo antes fue inventado por Wu Qi, pero en realidad fue una prueba. Mientras se hacía pasar por el emperador Donghua, Wu Qi naturalmente era muy consciente de lo peligroso que sería si lo exponían. Pero, por desgracia, las cosas siguieron su curso. Ni el hada Qingyao ni la reina del cielo pensaron que alguien se atrevería a suplantar el nombre del templo Tiandao, por lo que nunca acudieron al emperador Donghua para confirmar la autenticidad del asunto. Esto también significa que puedo tener más tiempo para reaccionar. En cuanto a hada Qingyao y los demás, a Wu Qi no le importó en absoluto. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por el templo Tiandao? Había un indicio de intención asesina en los ojos de Ren'Ying, y preguntó nuevamente en un tono sombrío. No importa quién sea. Wu Qi se encogió de hombros y dijo con calma. Lo importante es que quiero llevármela, y tú, no puedes detenerme. Mientras hablaba, giró su muñeca y de repente tomó la gran espada que tenía en la espalda en su mano. En el instante en que la espada estuvo en su mano, el aura de Wu Qi cambió repentinamente. La afilada intención de la espada pareció atacarlo al instante, asfixiándolo. En ese momento, Wu Qi ya no tenía intención de decir tonterías con ellos. En un abrir y cerrar de ojos, hizo un gesto con la mano y corrió hacia Ren'Ying. Furioso. Con un resoplido frío, Ren'Ying sintió que una intención asesina aumentaba en su corazón. La identidad se puede disfrazar, pero el aura no se puede engañar. Wu Qi solo está al nivel de señor estelar, no de señor celestial. Pero ella es una soberana celestial, y entre todos los soberanos celestiales, ella es la mejor. En tales circunstancias, ella no creía que Wu Qi pudiera detenerla. En ese momento, lo que realmente le preocupaba era si la otra parte recibiría ayuda. Ya que se atreve a usar el nombre del templo Tiandao, me temo que lo más probable es que sea del reino demonio. Si hay demonios escondidos cerca, las cosas se complicarán.
Sin embargo, el secreto de Zhou Boyan es extremadamente secreto. ¿Cómo lo supo el reino demonio? Innumerables pensamientos cruzaron por su mente, pero Ren Ying no mostró piedad al atacar. Al levantar la mano, la cinta de seda ondeó, y el poder estelar hirviente se transformó repentinamente en el fantasma de un palacio, que se abalanzó sobre Wu Qi. Palacio de las Hadas de Yao Qi. Como líder de las 12 hadas bajo el mando de la Reina Madre, Ren Ying ha recibido las verdaderas enseñanzas de la Reina Madre. Su pequeño mundo está inspirado en el Palacio de las Hadas Yaoqi. El fantasma del palacio ahora es, en realidad, el Palacio de las Hadas Yaoqi transformado. Básicamente, se trata de utilizar el poder del pequeño mundo para aplastar a Wu Qi por la fuerza, sin darle ninguna oportunidad de retrasarse. Cualquier otro hombre fuerte en el reino de Star-Lord no tendría la más mínima posibilidad de luchar al enfrentarse al violento estilo de lucha de Ren Ying. Desafortunadamente, la persona a la que Ren Ying se enfrentaba en ese momento era Wu Qi. En un instante, el loto verde floreció de repente. Región estelar de Qinglian. Para ser más precisos, debería ser el pequeño mundo Qinglian. Aunque ahora es solo un prototipo, la base de Wu Qi es tan profunda que incluso si es solo el prototipo de un mundo pequeño, es suficiente para bloquear fácilmente el poder aplastante del pequeño mundo de Ren Ying. Auge. No hubo ninguna colisión complicada en absoluto, y Wu Qi y Ren Ying dieron unos pasos hacia atrás. Los fantasmas del loto verde y el palacio de las hadas Yaoqi se hicieron añicos al mismo tiempo. Este ataque fue una lucha muy igualada. Sin embargo, la espada en la mano de Wu Qi fue incapaz de resistir una fuerza tan aterradora. Se quebró al instante y, en cuestión de segundos, se convirtió en una bola de virutas de hierro que salió volando por todas partes. Esta debe ser la hada Ren Ying, la líder de las 12 hadas de Yaoqi. Sin duda, es digna de su reputación. Aplaudiendo con indiferencia, Wu Qi habló con calma. La espada de hierro fue algo que recogió casualmente para presumir, y a Wu Qi no le importó romperla. Mientras hablaba, giró ligeramente la muñeca y la espada divina Cheng-Yin apareció silenciosamente en su mano. El aura de su cuerpo se intensificó de nuevo. Espada de loto verde Qi, eres Wu Qi. Hada Qingyao no había podido reconocer a Wu Qi antes, pero ahora que la energía de la espada Qinglian se había liberado y Wu Qi incluso había sacado la espada Cheng-Yin, no había razón para que ella no lo reconociera. Wu Qi, estas dos palabras hicieron que todos cambiaran de color instantáneamente. Wu Qi ya no es el desconocido de antes. Sin mencionar su relación con la princesa Changning, las palabras Señor de la Espada Mei-san son suficientes para estremecer a cualquiera. Después de respirar profundamente, los ojos de Ren Ying también revelaron una pizca de severidad, y dijo con voz profunda. Resulta que era el maestro de la espada Mei-san en persona, no es de extrañar que fuera tan valiente. Una vez que se reveló la identidad de Wu Qi, todo pudo explicarse. Si hay alguien en este mundo que sea lo suficientemente atrevido como para imitar el nombre del templo Tiandao, probablemente ese sea Wu Qi. Además, tenía suficientes motivos para hacerlo. Por mucho que ocultara los asuntos de Zhou Boyan, no podía ocultárselos a Wu Qi. Cuando solo estaba en el reino de la estrella destrozada, Wu Qi se atrevió a causar problemas en Yaoqi. Ahora que se ha convertido en el maestro de la espada de Mei-san, naturalmente tiene el coraje de arrebatarle a Zhou Boyan a ella y al hada Qingyao. Ya que el hada me reconoció, deberías saber mi intención, Wu no tiene intención de lastimar a nadie. Mientras Xiaoyan se vaya conmigo, no seré enemigo de Yaoqi. Con una ceja ligeramente levantada, Wu Qi habló con calma. Maestro de la espada, debe estar bromeando. Fue orden de la reina madre enviar a la señorita Zhou al templo Tiandao. Si el maestro de la espada quiere secuestrarla, ¿cómo no va a ser enemigo de Yaoqi? Dijo Ren Ying con voz grave y una mirada asesina. El maestro de la espada es famoso en todo el mundo. No tengo talento, pero me gustaría ver qué puede hacer el maestro de la espada. Además, el maestro de la espada ha venido solo, así que me temo que es demasiado arrogante. Quizás deba retener al maestro de la espada aquí hoy. Aunque se rumorea que Wu Qi ahora es lo suficientemente poderoso como para matar al señor demonio, los rumores son solo rumores después de todo.
Renjin ya es el más poderoso de los soberanos celestiales, y ahora tiene al hada Qin Yao y a un grupo de maestros Yaochi a su lado. ¿Cómo podría asustarse con las palabras de Wu Qi? Por el contrario, en este momento, el corazón de Renjin se llenó de intenciones asesinas. Wu Qi se rebeló en el reino demonio y ya era buscado por la corte celestial. Si Wu Qi pudiera ser capturado o asesinado, también sería un gran logro. Aparte de cualquier otra cosa, el mero hecho de personificar el nombre del templo Tiandao es suficiente para que Wu Qi sea asesinado 100 veces. Sacudiendo la cabeza ligeramente, con un dejo de sarcasmo en los labios, Wu Qi dijo con calma: por supuesto que me atrevo a venir aquí solo, así estoy seguro de que puedo escapar ileso. El hada insistió en detenernos, y me temo que no soy yo quien es arrogante, sino el hada. Lo que dijo antes de que no quería ser enemigo de Yao Qi era pura palabrería. De hecho, Wu Qi nunca pensó que el asunto pudiera resolverse amistosamente desde el principio. Ahora que ya no están en Yao Qi, Wu Qi no los toma en serio, considerando las pocas personas que lo acompañan. Ya que quieres pelear, luchemos. Mientras hablaba, la punta de la espada se levantó ligeramente y el dominio de la espada del loto verde se desplegó. Wu Qi, aún a la cabeza, atacó a Renjin. Capítulo 882. Intenciones asesinas. Aunque Renjin es la líder de las 12 hadas bajo la Reina del Cielo, en realidad, su fuerza solo es comparable a la del Señor Demonio de la Túnica Negra, o incluso peor que la del Señor Demonio de la Túnica Negra, que ha revelado su verdadera forma. Wu Qi incluso destruyó los esfuerzos conjuntos del Señor Demonio de la Túnica Negra y los demás ese día, así que ¿cómo podría dudar al enfrentarse a Renjin? Cuando el loto verde floreció, la intención de la espada se abrió paso y, antes de que la persona llegara, ya se reveló un impulso imparable. Hermana, estoy aquí para ayudarte. Tras ver a Wu Qi actuar, el hada Qin Yao supo que Renjin solo no podría hacerle nada. No era momento de hablar de justicia. Solo uniendo fuerzas para derrotar primero a Wu Qi estarían capacitados para hablar de otros asuntos. Su cuerpo brilló, y la espada inmortal Qin Yao apareció repentinamente en su mano. La luz verde atravesó el aire y se dirigió directamente al punto vital de Wu Qi. Incluso ante las fuerzas combinadas de ambos, Wu Qi no mostró ningún miedo. En cambio, un atisbo de sarcasmo se dibujó en sus labios. Si quieres conservarme, me temo que ustedes dos no serán suficientes. Si alguien más, venga también. Bajo la protección del ki de la espada del loto verde, incluso al enfrentarse a dos potencias de nivel monarca celestial, Wu Qi tomó la iniciativa e incluso se atrevió a desafiar aún más. Este espíritu por sí solo era suficiente para conmover a la gente. De hecho, en ese momento, Wu Qi no necesitaba hablar. Todos los hombres poderosos de los alrededores de Yao Qi actuaron, rodearon y mataron a Wu Qi. Además de Renjin y hada Qin Yao, los dos principales señores celestiales, hay docenas de señores de las estrellas. No es exagerado decir que no hay personas mediocres que puedan participar. Si no fuera por un respaldo tan poderoso, Yao Qi no se sentiría cómodo dejando que Zhou Boyan se fuera. Casi se puede decir que una formación como esta es suficiente para lidiar con los ataques de todos los maestros por debajo del nivel de Star-Lord. Sabes, además de la gente de Yao Qi, hay maestros del cielo por todas partes. En caso de accidente, se envía un talismán, y en cuestión de una varilla de incienso, como máximo, llegarán maestros del cielo. Ni siquiera necesitan derrotar a Wu Qi, basta con retrasarlo por más de una barra de incienso. Es más, nadie creía que Wu Qi pudiera resistir estando rodeado de tantos expertos. Mientras observaba la batalla en el campo, Zhou Boyan no pudo evitar morderse los labios con fuerza. Hermana mayor, déjame ir y detenerlos. Mirando a Liu Yuyan que estaba parado frente a él, Zhou Boyan no pudo evitar hablar. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Liu Yuyan suspiró suavemente. Hermana menor Zhou, sabes que no puedo dejarte ir. Ahora que todos se han unido al asedio de Wu Qi, Liu Yuyan aún no ha tomado medidas. Esto es para garantizar la seguridad de Zhou Boyan al máximo y evitar accidentes. En tales circunstancias, Liu Yuyan naturalmente no permitiría que Zhou Boyan interfiriera. Al ver el pánico de Zhou Boyan, Liu Yuyan sintió un poco de pena e intentó consolarlo de nuevo.
Hermana menor Zhou, no te preocupes. La identidad de Wookiee es diferente después de todo. No creo que el maestro lo mate. Solo quiere que sufra un poco. Con la princesa Changning aquí, protegerá su vida. La princesa Changning había causado un gran alboroto en Yaochi por Wookiee, e incluso expulsó a la familia Fen. Este incidente también causó mucha controversia. Después de este incidente, naturalmente, nadie dudó de la actitud de la princesa Changning hacia Wookiee. Incluso ahora, cuando Ren Ying y el hada Qingyao volvieron a actuar, aún sentían algo de aprensión. No importa cuál sea el motivo, una vez que Wookiee sea realmente asesinado, ¿quién puede estar seguro de que la princesa Changning no intervendrá nuevamente? ¿Qué argumento tienes? Pero el señor no razonará contigo en absoluto. Por supuesto, en realidad, Liu Yuyan sabía claramente en su corazón que una vez que Wookiee realmente cayera en las manos de Yao Qi, sería desollado vivo incluso si no muriera. Si lo acusaran del delito de hacerse pasar por el templo Tiandao, incluso la princesa Changning podría no ser capaz de salvar a Wookiee. Pero ahora, esta es la única forma en que puede consolar a Zhou Boyan. Sin embargo, al momento siguiente, incluso Liu Yuyan no pudo evitar cambiar de color. Pensó en muchas posibilidades, pero lo único que no había pensado era que Wookiee podría ganar. Prohibido. Con una horrible intención asesina en sus ojos, Wookiee habló sombríamente. En un abrir y cerrar de ojos, las reglas prohibidas se revelaron de repente. Dentro del rango cubierto por el dominio estelar Qinglian, todas las leyes están prohibidas por la intención de la espada. Una espada lo rompe todo. Para personas poderosas como el hada Qingyao y Ren Ying, quienes están en el nivel de soberano celestial, está bien, las leyes del Gran Dao simplemente se debilitan. Pero para aquellos maestros en el nivel de soberano estelar, todas las leyes están completamente prohibidas. Una vez atraídos al alcance del dominio estelar Qinglian, estos maestros del reino del Señor de las Estrellas, ya no podrían ejercer ninguna de sus fuerzas, y estarían casi a merced de los demás. En otras palabras, Wookiee no tenía intención de matar, de lo contrario, estos maestros del reino de Star-Lord habrían sido asesinados en unas pocas respiraciones. Aparte de todo lo demás, al menos Zhou Boyan permaneció en Yao Qi durante tantos años. Quienes pudieron escoltarla al templo Tiandao debían ser sus condiscípulos. Debía haber sentimientos entre ellos y Zhou Boyan. Incluso por el bien de Zhou Boyan, Wookiee no estaba dispuesto a matarlos a menos que fuera absolutamente necesario. Por supuesto, de hecho, tan pronto como salió la ley prohibida, estos maestros del reino del Señor de las Estrellas fueron expulsados de inmediato. Ahora en el campo, las únicas personas que aún luchaban con Wookiee eran hada Qingyao, Ren Ying y los dos maestros del reino monarca celestial. Después de todo, el pequeño mundo de Wookiee aún no es estable. Frente a estos poderosos señores celestiales, el efecto de la ley prohibida es, en última instancia, limitado. También es difícil obtener la ventaja en un combate 1 contra 2. Lo más importante es que Wookiee sabía muy bien que no le quedaba mucho tiempo. Es seguro que la señal de socorro de Yao Qi ya se envió, y ahora nadie sabe cuántos maestros de la corte celestial están en camino. Si se retrasa más, y mucho menos se llevan a Zhou Boyan, incluso yo me temo que no podré escapar. Al pensar en esto, Wookiee sintió de repente una intención asesina en su corazón y dijo con frialdad: Hada Qingyao, hada Ren Ying, por el bien de Xiaoyan, no quiero matarlas. Si siguen siendo tan agresivas, no me culpen por ser despiadado. Se te acabaron los trucos, ¿sigues intentando engañar a la gente?, replicó Ren Ying con desdén y un resoplido frío. En una batalla tan feroz, no creía que Wookiee tuviera ninguna carta de triunfo. Después de todo, nunca había entrado en el reino del Señor Demonio. Incluso siendo fuerte, ¿cuán fuerte podría ser? Luchando hasta este punto, me temo que ha llegado a su límite, ¿verdad? Tenaz. Wookiee levantó las cejas de repente y habló con frialdad, y en un instante, surgió la intención asesina. Mientras hablaba, se oyó de repente el rugido de un dragón. En el campo estelar de Qinglian, un dragón abisal se elevó repentinamente y se dirigió directamente hacia el hada Qingyao. Este dragón abisal fue refinado originalmente con la ayuda del antiguo dragón abisal. Era extremadamente poderoso.
Dentro del alcance del dominio estelar King Lian, su fuerza no era inferior a la de un monarca celestial de alto rango. Ahora que atacaba repentinamente, incluso con la fuerza del hada King Lian, sería difícil resistirlo. Lo más importante para Wookiee es que liberar al dragón abisal es solo para desempeñar un papel restrictivo. El verdadero movimiento asesino sigue siendo la espada en su mano. En el momento en que apareció el dragón abisal, la figura de Wookiee desapareció de repente. Reduce la distancia a 1 pulgada. En un abrir y cerrar de ojos, Wookiee ya había aparecido detrás de Renjin y se había situado a 1 metro de Renjin. Renjin no tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, la aterradora intención de la espada explotó de repente. Dominio de espadas de 3 pies. Al estar en el mismo reino, una vez que Wookiee se acerca a 1 metro de ti, sería una pesadilla en sí misma. El poder de una explosión extrema a corta distancia está mucho más allá de la imaginación de quienes no la tienen. Incluso con la fuerza del señor demonio de los huesos, no pudo resistir el combate cuerpo a cuerpo de Wookiee. En términos de capacidad defensiva, el señor demonio de los huesos era muy superior a Renjin. Si él no podía detenerlo, ¿cómo podría Renjin detenerlo con su fuerza? Auge. En el instante en que la intención de la espada explotó, el pequeño mundo de Renjin se derrumbó repentinamente, y el fantasma del palacio de las hadas Yaoki se hizo añicos. La espada atravesó el cuerpo de Renjin, y la sangre brotó a borbotones, tiñendo instantáneamente el filo de la espada de rojo. Una espada y fue derrotado. Anteriormente, pensé que Wookiee todavía estaba al borde de la desesperación, pero no esperaba que una vez que la intención asesina de Wookiee realmente se despertara, con su fuerza de nivel monarca celestial, ni siquiera estaría calificada para bloquear una espada. Rollo. La punta de la espada se sacudió levemente y Wookiee se acercó a ella y le dio una bofetada con la palma, golpeando el cuerpo de Renjin con fiereza. Incluso en ese momento, Wookiee se abstuvo de matarlo. De lo contrario, con solo esta espada, habría destrozado el pequeño mundo de Renjin y lo habría matado. Con una sola espada, Wookiee hirió gravemente a Renjin. Sin dudarlo un instante, se dio la vuelta y atacó de nuevo al hada King Yao. Si quiere arrebatarle el poder a Zhou Boyan, debe derrotar por completo al hada King Yao y a Renjin. De lo contrario, con estos dos grandes señores celestiales persiguiéndolo, no podrá escapar muy lejos. Con una espada hirió gravemente a Renjin, y ahora se dio la vuelta y apuntó su espada directamente a los órganos vitales del hada King Yao. En un instante, el rostro de hada King Yao se puso pálido. Ella ya estaba teniendo dificultades para lidiar con la restricción del dragón abisal, y ahora Wookiee regresó repentinamente y cooperó con el dragón abisal. ¿Cómo podría resistirse? Renjin seguía gravemente herida y no podía ofrecer ayuda. Los señores estelares restantes estaban reprimidos por las leyes prohibidas y no tenían derecho a intervenir. En esta situación, el hada King Yao no tenía ni el más mínimo margen de maniobra. Lo que es aún más aterrador es que en ese momento, hada King Yao vio vagamente un indicio de verdadera intención asesina en los ojos de Wookiee. Antes se había contenido con Renjin y Wookiee, pero ahora, cuando la punta de la espada apuntaba al hada King Yao, realmente tenía intenciones asesinas. Siempre que Wookiee pensaba en lo que dijo hada King Yao, que una vez que Zhou Boyan ingresara al reino del monarca celestial, su memoria se despertaría, lo que podría conducir a la muerte de Zhou Boyan y convertirlo en otra persona, le era difícil controlar la intención asesina en su corazón. Con esta espada, Wookiee realmente tenía la intención de matar al hada King Yao. Sin embargo, en ese momento, la luz de la luna se elevó de repente. En un abrir y cerrar de ojos, la luz de la luna llenó el cielo. Liu Yuyan no pudo evitar reaccionar. Antes de que Wookiee pudiera hacer nada, se paró frente al hada King Yao. Como el último y poderoso señor celestial en el campo, solo Liu Yuyan tiene tiempo para rescatar a hada King Yao. Sin embargo, con su fuerza, no había forma de bloquear la espada de Wookiee. Al atacar con tanta fuerza, solo buscaba cambiar su vida por la del hada King Yao. Capítulo 883 ¿Por qué? De hecho, cuando Liu Yuyan actuó, ni siquiera pensó en si podría detener a Wookiee. Simplemente vio que el hada King Yao estaba en peligro, así que se lanzó hacia adelante sin dudarlo.
Para Liu Yueyan, Ada Qingyao es su maestra y el pariente que la crió, así que aunque ahora ha entrado en el reino del monarca celestial, ese sentimiento no ha cambiado en absoluto. El cielo estaba lleno de luz de luna, tal como la escena cuando atacó a Wu Qi en Tianji. Sin embargo, Wu Qi ya no es la figura insignificante que ni siquiera pudo soportar su ataque. El loto azul floreció, y la luz de la luna en el cielo se desvaneció en un instante. Solo quedó el hermoso loto azul. No quiero. Al ver que el loto verde estaba a punto de caer sobre Liu Yueyan, la voz ansiosa de Zhou Boyan sonó de repente. En un instante, la intención asesina en el corazón de Wu Qi se disipó repentinamente en su mayor parte, y la espada giró ligeramente, pasando de un corte a un golpe. Auge. La aterradora energía de la espada explotó de repente, y Liu Yueyan y Ada Qingyao fueron lanzados al aire, escupiendo sangre, pero la espada no lastimó sus vidas al final. El dragón abisal rugió en el aire, aparentemente no dispuesto a ceder, pero finalmente no se abalanzó. Con un destello de su cuerpo, Wu Qi ya había aterrizado junto a Zhou Boyan. A pesar de su fuerte intención asesina, Wu Qi no pudo evitar ablandar su corazón cuando escuchó la voz de Zhou Boyan. En cualquier caso, el Ada Qingyao es la maestra de Zhou Boyan después de todo. Sin importar lo que pensara, lo ha cuidado con esmero a lo largo de los años. Dada su personalidad, es natural que le tenga un profundo afecto. Aunque Zhou Boyan siempre elegiría a su lado al final sin importar nada, ¿cómo podría Wu Qi soportar dejarla estar triste y llorar? Sosteniendo la espada en una mano, Wu Qi tomó suavemente la mano de Zhou Boyan, y luego su mirada se posó de nuevo en Ada Qingyao. Ada Qingyao, recuerdo que dijiste al principio que no lastimarías a Xiaoyan, pero, ¿de verdad lo hiciste? Reavivar la memoria, ¿de quién fue la memoria que se despertó? Al mencionar esto, los ojos de Wu Qi aún revelaron una feroz intención asesina. En ese momento, todos se quedaron paralizados. Estos discípulos de Yao Qi que siguieron al Ada Qingyao para enviar a Zhou Boyan al templo Tiandao no tenían ni idea de qué tenía de especial Zhou Boyan. Al escuchar las palabras de Wu Qi, sus corazones también dieron un vuelco. Wu Qi. No tienes derecho a decidir sobre su vida, nunca ha sido tan simple como la chica que conociste en el inframundo. Mirando fijamente a Wu Qi, el Ada Qingyao dijo con voz profunda. Admito que te subestimé en el pasado, pero al menos deberías darle la oportunidad de tomar una nueva decisión. Después del monarca celestial, cuando recupere la memoria, decidirá si continúa contigo. Bah. Wu Qi dio un sorbo profundo y dijo con desdén. Sigo diciendo lo mismo. ¿De quién es la memoria que se despierta? Cuando realmente llegue al punto en que digas que su memoria se despierta, ¿seguirá siendo ella misma en ese momento? ¿Qué cualidades tienes para decidir sobre su vida? En un instante, el rostro de Zhou Boyan palideció. Aunque siempre había sabido que parecía haber un secreto sobre ella, nunca pensó que este supuesto secreto en realidad estuviera despertando su memoria. Tal como dijo Wu Qi, si un recuerdo realmente se despierta, entonces, lo que dominará en ese momento será su recuerdo de esta vida, o la persona cuyo recuerdo supuestamente se despierta. Esto en sí es lo más aterrador. Había vivido en la villa Jianying desde su nacimiento y tenía recuerdos nítidos, sin perder ninguno. Entonces, ¿qué recuerdos habían despertado? ¿La vida anterior? Si esto es verdad, entonces ¿quién es ella? Apretando con fuerza la mano de Zhou Boyan, Wu Qi miró al Ada Qingyao y a los demás y dijo con calma. Dije que me la llevaría, y no pueden detenerme, por el bien de Xiaoyan, les perdonaré la vida esta vez, y se considerará completo. A lo largo de los años, tú y Xiaoyan han tenido una relación de maestro-discípulo. Pero si se atreven a seguir enredándose, no piensen que la espada en la mano de Wu no puede matar a su gente Yaochi. Con un resoplido frío, los ojos de Wu Qi revelaron un indicio de fría intención asesina, e inmediatamente apartó a Zhou Boyan en el aire. Los restantes de Yao Qi ya estaban impactados por la aterradora fuerza de Wu Qi. Incluso Ren Ying y el Ada Qingyao habían sido derrotados, así que ¿cómo podrían tener el coraje de perseguirlos? Maestro, ¿es cierto lo que dijo? Después de ayudar a Ada Qingyao a levantarse, el rostro de Liu Yueyan también se puso pálido y preguntó con voz temblorosa. A lo largo de los años, también ha mantenido una muy buena relación con Zhou Boyan.
Esta hermana menor tiene una personalidad amable, pero también un lado testarudo y fuerte. Zhou Boyan siente algo por ella, pero, de hecho, después de tantos años de llevarse bien, ¿cómo podría no sentir algo por Zhou Boyan? Ahora, cuando de repente escuchó palabras tan terribles como despertar la memoria saliendo de la boca de Wu Qi, ¿cómo pudo no temblar en su corazón? El hada Qingyao se levantó lentamente del suelo, con una expresión algo desagradable. Ante la pregunta de Liu Yueyan, finalmente no respondió. Sabía que una vez que Zhou Boyan recuperara la memoria, ya no sería el mismo Zhou Boyan de ahora. Al menos, no sería el mismo Zhou Boyan de ahora. Pero el despertar de Zhou Boyan era la clave para el futuro de Yao Qi. Solo por eso, no podía dejarlo ir. Para ella, los sentimientos personales nunca prevalecerán sobre los intereses de todo Yao Qi. Desde el primer día que trajo a Zhou Boyan de vuelta a Yao Qi, había estado esperando el día en que Zhou Boyan recuperara la memoria. Sin embargo, todo esto fue arruinado por Wu Qi. El silencio del hada Qingyao fue sin duda una respuesta. Liu Yueyan miró al maestro familiar frente a ella, pero de repente se sintió un poco extraña. ¿Sigue siendo este el maestro con el que está familiarizada, quien siempre ha amado a estos discípulos? ¿Por qué? Mirando a Ada Qingyao, Liu Yueyan preguntó nuevamente obstinadamente. No hay razón. Tras escuchar la repetida pregunta de Liu Yueyan, el hada Qingyao respondió con voz grave. Despertar la memoria no significa borrarla, ella recordará todo en esta vida, así que naturalmente nos recordará a ti y a mí, y también recordará a Wu Qi. La decisión que tome al final es asunto suyo, ¿entiendes? Esta explicación es todavía un poco inverosímil. Pase lo que pase, tras recuperar la memoria, Zhou Boyan ya no podrá ser el Zhou Boyan de hoy. Quizás aún conserve recuerdos de esta vida, pero quien domine definitivamente no será el Zhou Boyan de hoy. Desde cierta perspectiva, el despertar en sí mismo significa borrar a la hermana pequeña con la que está familiarizada. Esto en sí mismo es algo muy cruel. Por lo tanto, Liu Yueyan todavía no podía aceptar esta explicación. Pero después de todo no podía refutar a su maestro, así que simplemente se inclinó en silencio, voló lentamente hacia el cielo estrellado y se alejó volando en la distancia. Capítulo 884. Ella es el alma de la espada. Wu Qi escapó. Aunque los maestros del cielo habían llegado casi media varilla de incienso después, aún era demasiado tarde. Alguien como Wu Qi dejó la varita con media varilla de incienso, así que fue muy difícil encontrarlo después. Es más, los primeros que llegaron del cielo eran simples monarcas celestiales poderosos y comunes. Incluso el hada Qingyao y Renjin fueron derrotados juntos. ¿Quién se atrevería a perseguir a Wu Qi solo? Antes, solo había escuchado sobre cómo Wu Qi mató al señor demonio en el reino demonio, pero no tenía una comprensión directa de ello. Pero ahora, esta batalla ha hecho que el nombre de Wu Qi vuelva a ser famoso en todo el mundo. Renjin y el hada Qingyao, dos de los mejores señores celestiales, más Liu Yueyan, suman un total de 3 señores celestiales, y hay docenas de maestros de nivel señor estelar a su lado. Pero incluso en tal situación, no pudieron detener a Wu Qi y su espada. Si Wu Qi no hubiera mostrado misericordia, me temo que todos estos maestros de Yao Qi habrían sido asesinados solo por Wu Qi. ¿Quién no se sorprendería ante semejante fuerza? La noticia de que Wu Qi derrotó por la fuerza al maestro Yao Qi y se llevó a Zhou Boyan pronto conmocionó al mundo. Lo más importante es que la noticia de que Wu Qi se estaba haciendo pasar por el templo Tiandao se extendió como un reguero de pólvora, y el informe llegó directamente a los 33 cielos, e incluso llegó rápidamente al templo Tiandao. El emperador Donghua fue personalmente al templo Tiandao y se encontró con Dao Su nuevamente. Wu Qi fingió ser del templo Tiandao y también usó su nombre, pero para el emperador Donghua, la razón por la que vino al templo Tiandao no fue por esto, sino por Zhou Boyan. Maestro, quiero saber, ¿cuál es la identidad de este Zhou Boyan? Dao Su está a cargo del camino celestial, por lo que el emperador Donghua sabe que los secretos de Zhou Boyan no pueden ocultarse a Dao Su. Sin embargo, a lo largo de los años, Dao Su nunca ha interferido en los asuntos de Yao Qi. Incluso él no tenía idea de la peculiaridad de Zhou Boyan antes, de lo contrario, Wu Qi no se habría aprovechado de él. Wu Qi escapó con Zhou Boyan, lo cual en sí mismo no fue gran cosa.
Incluso personificar el nombre del templo Tiandao puede ser un gran problema para otros, pero para el templo Tiandao, después de todo, es solo un asunto menor. Pero el secreto de Zhou Boyan es, sin duda, muy importante. Siéntese, por favor, dijo Dao Su en voz baja, señalando el cojín que había en el suelo frente a él. Se sentó a su lado, tal como le indicó. Después de que el emperador Donghua se tranquilizara un poco, Dao Su habló lentamente. Tenías tanta prisa en venir a verme, pero ¿notaste algo? El emperador Donghua, como discípulo de Dao Su, cultiva la espada del Dao Celestial. Naturalmente, su percepción del Dao Celestial supera con creces la de la gente común. Por eso Dao Su planteó esta pregunta. No lo sé, pero me siento incómodo. Después de un momento de silencio, el emperador Donghua respondió suavemente. El camino del cielo es la base. Aunque el emperador Donghua desconoce qué sucedió exactamente, su inquietud es un asunto serio en sí mismo. Porque en cierta medida, su sentimiento de inquietud significaba que el camino del cielo había cambiado nuevamente. Su mirada se posó en la piedra del Dao Celestial que tenía frente a él y Dao Su dijo en voz baja. Cálmate y vuelve a mirar la piedra del Dao Celestial. Con una repentina conmoción en su corazón, la mirada del emperador Donghua cayó inconscientemente sobre la piedra del Dao Celestial. Sin embargo, con solo una mirada, la expresión del emperador Donghua cambió de repente. En la piedra Tiandao originalmente integrada, una leve grieta apareció repentinamente. Aunque esta grieta era solo una sombra y no se había agrietado realmente, fue suficiente para impactar a la gente. Según la ley de la naturaleza, causa y efecto son cíclicos. La aparición de este fantasma de una grieta significa que la causa y el efecto que hicieron que la piedra del Dao Celestial se agrietara ya apareció, pero aún no se ha convertido en un hecho. ¿Es por Zhou Boyan?, preguntó el emperador Donghua con incredulidad. Toda causa tiene su efecto. La gente de Yao Qi, codiciosa, la obligó a aumentar su fuerza para recuperarla. Esta fue la causa, ahora Wu Qi se ha convertido en enemigo de Yao Qi y se la ha llevado. Este es el efecto. La ley de causa y efecto es en sí misma la más compleja y profunda, y es también la ley que está verdaderamente cerca del ciclo del cielo. Pero el emperador Donghua todavía no entendía bien qué quería decir Dao Su. Ya has visto a Wu Qi actuar en el reino demonio, ¿qué opinas de él? Dao Su no dio más explicaciones, sino que se volvió hacia el emperador Donghua y le preguntó. Tras una breve pausa, el emperador Donghua respondió lentamente. Tienes un talento increíble para el manejo de la espada, pero aún te faltan algunas habilidades básicas, será difícil que logres grandes cosas en poco tiempo. Esta es una evaluación justa. Aunque Wu Qi ha demostrado un talento y un potencial asombrosos, el potencial es solo potencial, después de todo. Aunque Wu Qi ya es capaz de matar al señor demonio, aún parece extremadamente inmaduro ante una existencia como el emperador Donghua. Esta es también la razón por la que el emperador Donghua no obligó a Wu Qi a regresar. Aunque Wu Qi fuese el elegido del cielo, el emperador Donghua no lo tomó muy en serio antes. Simplemente fue a verlo con la intención de poner fin a una relación de causa y efecto. Pero ahora, obviamente escuchó algo inusual de la boca de Dao Su. La espada más maligna de la antigüedad ha nacido, pero, después de todo, carece del espíritu de la espada. Naturalmente, es difícil recuperar su antigua gloria en tan poco tiempo. Dao Su negó levemente con la cabeza y dijo en voz baja. Pero ahora han enviado el espíritu de la espada a su lado. Exclamación de cierre. Por un momento, incluso el emperador Donghua no pudo evitar quedarse sin aliento. Aunque había tenido algunas conjeturas antes, nunca imaginó que la causa raíz estaba allí. ¿Quién podría haber imaginado que Zhou Boyan era en realidad el espíritu de la espada perdida de la espada más malvada de la antigüedad? De esta manera, la intención de Yao Qi de despertar la memoria de Zhou Boyan también es fácil de entender. Yao Qi simplemente quería despertar el espíritu de espada de Zhou Boyan y luego usarlo para encontrar la espada más malvada de la antigüedad. Si la espada más malvada de la antigüedad pudiera ser controlada por Yao Qi, entonces no importa cómo cambie el camino del cielo, Yao Qi naturalmente podrá ocupar un lugar, y esto en sí mismo es lo más importante. Desafortunadamente, la gente de Yao Qi no tenía idea de que la espada más malvada de la antigüedad estaba en manos de Wu Qi.
Además, no sabía que la espada más malvada de la antigüedad ya había reconocido a su amo, e incluso si Zhou Boyan despertara el espíritu de la espada, no podría tomar la posición dominante. A lo largo de los años, se ha instado constantemente a Zhou Boyan a mejorar su cultivo y tratar de despertar el espíritu de la espada, pero esto solo ha acelerado el renacimiento de la espada más malvada de la antigüedad. Además, se convirtió en enemigo de Wu Qi por esto. Una vez que llegue el día en que el espíritu de espada de Zhou Boyan reviva y se fusione con la espada más malvada de los tiempos antiguos, estará destinado a convertirse en un enemigo mortal de Wu Qi. Esto es causa y efecto. Es solo que ni siquiera el emperador Donghua, quien practica la espada del cielo, sabe que Zhou Boyan es el alma de la espada más maligna de la antigüedad. ¿Cómo lo supo Yao Qi? Como si hubiera adivinado los pensamientos del emperador Donghua, Dao Su suspiró suavemente y dijo: en el pasado, el señor de Yaochi fue el asistente personal de la espada del maestro de la espada Chen Guilin. Hay una forma de sentir los espíritus de la espada Yaochi, así que ¿qué tiene de extraño? Capítulo 885. ¿Estás dispuesto a asumir la culpa? Después de explicar esto, Dao Su guardó silencio y se negó a decir nada más. La causa y el efecto se han explicado con claridad, y el emperador Donghua debe considerar qué hacer a continuación. No interferirá en estos asuntos ni expresará su opinión, pues expresarla en sí misma es una forma de intervención. Después de salir del templo Tiandao, el emperador Donghua también estaba un poco indeciso. Este incidente lo dejó algo pasivo. Si lo dejaba pasar, Wu Qi, después de todo, había suplantado el nombre del templo Tiandao, y también el suyo. Dado su estatus actual, si lo ignoraba, no sería como decirle al mundo que el templo Tiandao consentía la conducta de Wu Qi. Incluso hizo sospechar que el templo Tiandao estaba realmente detrás de este asunto. Pero si intervenían, ¿qué le sucedería a Wu Qi? Si se extralimitaban y Wu Qi y Zhou Boyan corrían peligro, podría desencadenar el resurgimiento de la primera espada maligna de la antigüedad. En ese momento, si Wu Qi sentía que el templo Tiandao y Yaochi habían unido fuerzas para llevarlos a él y a Zhou Boyan a una situación desesperada, ¿no lo obligaría eso a unirse al ancestro del demonio? En cuanto a matar a Wu Qi, el propio emperador Donghua tiene un vínculo causal con Wu Qi y cultiva la espada del cielo. Actuar por la fuerza solo conducirá a un vínculo causal confuso, sufrirá la repercusión del poder del cielo y no habrá esperanza de controlarlo. La mayor restricción al practicar la espada del cielo es que uno debe seguir el Dao celestial. Palacio Changning. Yi Jingui y Star-Lord Tingyu estaban allí, pero nadie se atrevió a hablar en ese momento. Aunque el compromiso entre la princesa Changning y Wu Qi ha sido nominalmente cancelado, tienen muy clara la actitud de la princesa Changning hacia Wu Qi. Pero desafortunadamente, esta vez Wu Qi hizo un gran alboroto, y fue por otra mujer. ¿Quién sabe cuál será la actitud de este maestro? Es más, este incidente fue un poco demasiado grande. Una cosa es ser enemigo de Yao Qi, pero ¿qué tan audaz es hacerse pasar por el templo Tiandao? Una vez que el templo Tiandao haya expresado su actitud, ¿quién se atrevería a desobedecer? Si la princesa Changning realmente se atreviera a salvar a Wu Qi a pesar de la presión del templo Tiandao, ¿qué tan grande sería el impacto? ¡Qué alborotador! Ahora, cada vez que piensan en Wu Qi, les da dolor de cabeza. ¿Cómo acabaron lidiando con este bastardo? Antes de que la princesa Changning pudiera decir algo, una sirvienta entró corriendo y respondió apresuradamente: «Princesa, el emperador Donghua quiere verla». En un instante, el corazón de todos dio un vuelco. En ese momento, el emperador Donghua la visitó repentinamente y pidió ver directamente a la princesa Changning. ¿Qué significaba esto? La princesa Changning levantó la cabeza de repente y ordenó con voz profunda: «Por favor, invite al emperador Donghua al salón principal para servir el té. Estaré allí pronto». «Princesa, ¿has tomado una decisión?». Al enterarse de que el emperador Donghua había llegado, el señor estelar Tingyu finalmente no pudo evitar preguntar: «Primero debemos ver qué quiere hacer». La princesa Changning arqueó las cejas y habló con ligereza. Después de decir eso, sin prestar atención a las reacciones del señor Tingyu Xing Yinghui, salió de la habitación.
Sentado en una silla en el salón principal, el emperador Donghua bebió su té tranquilamente, sin expresión en su rostro y, naturalmente, no podía adivinar la intención de la otra parte. Changning se encuentra con el emperador. Con una expresión algo indiferente, la princesa Changning habló con calma. Hace mucho tiempo que oigo el nombre de la princesa Changning. La conocí hoy. Su reputación es bien merecida, dijo el emperador Donghua con naturalidad y una leve sonrisa. Aunque nunca habían luchado, el emperador Donghua podía sentir que la princesa Changning era extremadamente poderosa. El rumor anterior de que la princesa Changning era tan famosa como Yan Weichen no era falso. El emperador heredó el legado del ancestro Dao y ahora controla la tradición daoísta. Tiene un estatus noble. Me pregunto por qué vino a mi palacio Changning. La princesa Changning no tenía intención de andarse con rodeos con el emperador Donghua y preguntó directamente. Princesa, ¿por qué tiene que preguntar si ya sabe la respuesta? Tras una breve pausa, el emperador Donghua dijo con naturalidad. Ahora la princesa está a cargo del gobierno, y todos los asuntos del Palacio Celestial están a cargo de ella. Esta vez, ¿cuál es la actitud de la princesa hacia el asunto de Wuqi? Será mejor que me lo diga con claridad. En la corte celestial, las cosas tienen sus propias leyes. El rencor entre Wuqi y Yaoqi es entre él y Yaoqi, y no ha violado la ley celestial. ¿Qué tiene que ver con la corte celestial? La princesa Changning arqueó las cejas y dijo con calma. De hecho, escuché que una vez se hizo pasar por el emperador. Debería preguntarle al emperador cómo quiere abordar este asunto. Estrictamente hablando, esto es por supuesto correcto. Zhou Boyan era discípulo de Yaoqi, y el secuestro de Wuqi fue asunto suyo. Además, Wuqi no perjudicó la vida de la gente de Yaoqi. En este caso, era natural que la corte celestial no la castigara. Si Yaoqi no puede resolver el problema por sí sola, debe informarlo a la corte celestial, que lo manejará a su discreción. Ahora que Yaoqi no lo ha informado, naturalmente no tiene nada que ver con el cielo. Princesa, lo que dijo tiene sentido. El emperador Donghua asintió levemente, pero no le importó en absoluto. Wuqi usó el nombre de mi templo Tiandao, así que, naturalmente, mi templo Tiandao debería encargarse de él. En este caso, Donghua lamenta haberla molestado. Adiós. Mientras hablaba, el emperador Donghua se levantó inmediatamente, como si realmente no estuviera sorprendido en absoluto, se dio la vuelta y salió. Esto hizo que el rostro de la princesa Changning se pusiera ligeramente rígido. Al ver que el emperador Donghua estaba a punto de salir del salón, la princesa Changning finalmente dijo, «Emperador, por favor, quédese». Al escuchar las palabras de la princesa Changning, el emperador Donghua no pudo evitar sonreír. Esto en sí mismo fue una prueba de su parte y, a juzgar por la reacción de Xie Changning, había adivinado correctamente. Los asuntos de Wuqi naturalmente no tenían nada que ver con la corte celestial, pero una vez que el templo Tiandao tomara una decisión, sería difícil recuperarse. Si a la princesa Changning le importara la vida o la muerte de Wuqi, no le dejaría salir por esta puerta. Por supuesto, si la princesa Changning realmente no lo detuviera, entonces estaría en problemas. Desafortunadamente, ahora parece que la princesa Changning realmente se preocupa por Wuqi como esperaba. Como la apuesta era correcta, el emperador Donghua naturalmente se puso arrogante en ese momento y dijo con calma, «Me pregunto si la princesa tiene algo más que decir». La princesa Changning arqueó levemente las cejas y luego dijo lentamente, «Dado que el emperador está dispuesto a venir a mi palacio Changning, creo que no está dispuesto a profundizar en este asunto. En este caso, si el emperador tiene alguna condición, mejor hable con franqueza». El emperador Donghua es inteligente, pero la princesa Changning tampoco es estúpida. Naturalmente, comprende el significado de la visita del emperador Donghua. La razón por la que el emperador Donghua tiene la ventaja ahora no es porque no sea tan inteligente como Donghua, sino porque se preocupa por la vida y la muerte de Wuqi más que Donghua. Si te importa, naturalmente estarás sujeto a control. Esta es una verdad muy simple. Con unas simples palabras, el emperador Donghua comprendió a la princesa Changning y descifró sus pensamientos. Así que dejó de andarse con rodeos y dijo, «La majestuosidad del templo Tiandao no puede ser violada.
Si la princesa quiere protegerlo, naturalmente tendrá que asumir la culpa de su crimen. En este asunto, Wookiee no reveló su verdadera identidad, sino que actuó en nombre del Señor de la Estrella de la Espada de Hierro. Si el Señor de la Estrella de la Espada de Hierro realmente obedeció la orden del Templo Tiandao y llevó a Zhou Boyan al Templo Tiandao, fue solo cuestión de decreto imperial. Si el Señor de la Estrella de la Espada de Hierro tenía un decreto imperial en mano y actuó de acuerdo con la orden, el delito de suplantar el nombre del Templo Tiandao debería naturalmente recaer sobre la princesa. Princesa, si va personalmente al Templo Tiandao a disculparse, el asunto se resolverá sin más. El Señor Estelar de la Espada de Hierro, que tomó la iniciativa de secuestrar a los discípulos de Yao Qi, será castigado según la ley celestial. El Templo Tiandao, por supuesto, no necesita intervenir. Entonces, ¿entiende, princesa? Al escuchar estas palabras, incluso la princesa Changning no pudo evitar conmoverse un poco. Con la cooperación del Templo Tiandao, mientras asumiera la culpa por usar el nombre del Templo Tiandao, el asunto podría resolverse naturalmente. Pero, al mismo tiempo, ahora actuaba como funcionaria de la corte, y ocurrió semejante farsa, que sin duda puso en duda su capacidad. Si asumía esta culpa, sería castigada por el Emperador del Cielo, lo que incluso podría afectar su herencia de la corte celestial. Para la princesa Changning, este es el precio que debe pagar por asumir este crimen. Además, una vez que se establezca tal crimen, la corte celestial necesitará enviar gente para cazar a Wookiee, y ella naturalmente tendrá que soportar las consecuencias. Naturalmente, Yao Qi no creería tal cosa, pero para muchas cosas, una sola razón es suficiente. La verdad no es importante. Por supuesto, no sería tan fácil hablar con Yao Qi, por lo que tendría que soportar el peso de la ira de Yao Qi. De esta manera, el emperador Donghua se liberó fácilmente de la causa y el efecto con solo mover sus labios, pero toda la responsabilidad quedó en manos de la princesa Changning, lo que sin duda era extremadamente irrazonable. Pero si la princesa Changning quiere salvar a Wookiee, esta es la única manera. De lo contrario, una vez que el Templo Tiandao intervenga, a menos que Wookiee pueda esconderse en el reino demonio inmediatamente, de lo contrario, aunque el mundo sea grande, no tendrá dónde quedarse. La princesa Changning sabía mejor que nadie lo poderoso que era el Templo Tiandao. Para ella, es una cuestión de equilibrio. Con estos pensamientos en mente, la princesa Changning comprendió naturalmente que, dado que el emperador Donghua había ofrecido tales condiciones, no había lugar para regateos. Dijera lo que dijera, no podía cambiar la actitud del emperador Donghua. Por supuesto, también podía apostar a que el emperador Donghua no quería la muerte de Wookiee. Así que, incluso si se negaba, el emperador Donghua encontraría otra solución. Pero ¿se atreverá ella a apostar? Solo le tomó un momento a la princesa Changning tomar una decisión. Con las cejas ligeramente levantadas, dijo con calma: el decreto imperial se emitirá hoy. Mañana por la mañana, iré personalmente al Templo Tiandao para disculparme con Dao Su. Después de recibir tal respuesta, las cejas del emperador Donghua se relajaron, pero no pudo evitar mirar profundamente a la princesa Changning. Al poder tomar tal decisión en tan poco tiempo y elegir asumir la culpa de Wookiee, es obvio que la posición de Wookiee en el corazón de la princesa Changning es mucho más importante de lo imaginado. Para él esto puede no ser algo bueno. Pero ahora solo podemos dar un paso a la vez. Asintiendo levemente, el emperador Donghua suspiró suavemente. Es realmente una bendición para Wookiee ser favorecido por la princesa. En este caso, Donghua se despedirá. Mientras hablaba, el emperador Donghua salió del salón. En pocos pasos, desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera aparecido. El avance exige más atención que antes. Capítulo 886. Enfrentándolo contigo en muchas cosas, adivinar no funciona. Al igual que si Wookiee no lo hubiera experimentado personalmente, nunca entendería que el poder de Yao Qi era tan grande. Desde el lugar donde Wookiee se llevó a Zhou Boyan, todas las puertas estelares circundantes estaban bloqueadas, y las matrices de teletransportación en cada estrella también estaban custodiadas por los discípulos de Yao Qi. A la más mínima sospecha, serán capturados directamente. Si se resisten, mátenlos sin piedad.
Naturalmente habrá lesiones accidentales durante este periodo, pero a Yaoki no le importa en absoluto. La reina madre emitió personalmente un decreto imperial que disuadía a Yaoki de buscar a Uki de ser considerado una provocación. El poder de todo Yaoki parecía haber estallado por completo en tan solo unos días. La búsqueda frenética de Yaoki también demuestra la importancia que Zhou Boyan tiene para él. Es evidente que quieren encontrarlo a toda costa. Si Uki estuviera solo, no importaba lo loco que estuviera Yaoki, no podría detenerlo. Donde quiera que apunte la espada, nadie puede amenazarlo a menos que un hombre fuerte de nivel señor estelar actúe. Pero con Zhou Boyan cerca, Uki inevitablemente tendrá más preocupaciones. Originalmente, Uki planeaba llevar a Zhou Boyan de vuelta al reino demonio lo antes posible. Después de todo, por muy dominante que fuera Yaoki, no podía ir al reino demonio a perseguir gente. Pero la velocidad de reacción de Yaoki superó con creces la imaginación de Uki. Antes de que pudiera llegar lejos, su ruta de escape quedó bloqueada. En este vasto cielo estrellado, si no puedes usar la matriz de teletransportación y la puerta estelar, es simplemente imposible cruzar el campo estelar y regresar al reino de los demonios. Como último recurso, Uki tuvo que llevar a Zhou Boyan y buscar una estrella al azar para establecerse. Reprimió su aura, fingiendo poseer solo la fuerza del reino estelar destrozado, y se ocultó obedientemente esperando una oportunidad. Sin embargo, Uki sabía muy bien en su corazón que su verdadera crisis no venía de Yaoki, sino del templo Tiandao. Si ocultaba sus huellas, podría engañar a Yaoki, pero no podría engañar al templo Tiandao. El templo Tiandao ni siquiera necesita enviar a nadie personalmente. Con que puedan deducir su ubicación y revelársela a Yaoki, será suficiente para poner a Uki en una situación desesperada. Sin embargo, para sorpresa de Uki, este peor escenario nunca ocurrió. Unos días después, Uki finalmente se enteró de la noticia. La princesa Changning emitió un decreto imperial, reconociendo que fue ella quien ordenó el envío del señor estelar de la espada de hierro a Yaochi, pero aceptó la orden de Zhou Boyan y fingió ser del templo Tiandao. Fue solo negligencia suya. Tras emitir el decreto imperial, no se presentó de inmediato ante el templo Tiandao. Por ello, la princesa Changning fue al templo Tiandao en persona para disculparse. El emperador, furioso, le quitó a la princesa Changning el poder de supervisar la corte. La encarceló en el palacio Changning y le prohibió salir del palacio sin su permiso. Al mismo tiempo, la corte celestial emitió otro decreto para arrestar al señor estelar de la espada de hierro. Sin embargo, con las disculpas de la princesa Changning, el templo Tiandao fácilmente dejó pasar el asunto y no intervino más. Después de confirmar la noticia, incluso Uki no pudo evitar permanecer en silencio durante mucho tiempo. Cuando la noticia llegó aquí, solo se dijeron unas pocas palabras, pero de hecho, es completamente imaginable que el precio que la princesa Changning tiene que pagar por asumir esta responsabilidad es mucho mayor de lo que ha circulado en la superficie. Para apaciguar la ira del templo Tiandao, tomó la iniciativa de cometer este enorme crimen por él, pero ni siquiera lo conoció en persona. ¿Cómo podría Uki no conmoverse ante esta amistad? Ya sabes, ahora que irrumpió en Yaochi y se hizo pasar por el templo Tiandao, causando un desastre tan grande, todo fue culpa de Zhou Boyan. La actitud de la princesa Changning fue muy clara al principio. Se negó a que Uki tuviera una aventura con otras mujeres, pero cuando ocurrió el incidente, la princesa Changning asumió la culpa sin dudarlo. Tras respirar profundamente, Uki regresó a la habitación en silencio, pero su corazón no pudo calmarse durante mucho tiempo. Estaba decidido a evitarlos, pero la princesa Changning cargó con toda la culpa. ¿Cómo podría sentirme tranquilo? Es concebible que ni el reino de los demonios ni la corte celestial me permitan esconderme así. Ciertamente estoy dispuesto a asumir cualquier riesgo, pero, ¿qué pasa con los demás? Esta vez, secuestró a la fuerza a Zhou Boyan, lo que provocó que la princesa Changning asumiera la culpa. La próxima vez, cuando comience la batalla entre inmortales y demonios, se negará a participar, y el palacio demonio se enfurecerá. ¿Debería Mei-san ayudarlo a soportar el castigo del palacio demonio? Gai Hyuk-xiao siempre se ha considerado un sucesor a medias.
Si el palacio demonio está realmente furioso, asumirá Gai Hyuk-Xiao la responsabilidad que le correspondía. Puedo decirle no a Xi Junjin cuando estoy enojado, pero ¿puede realmente resolverse el problema con un simple no? En ese momento, Wookie se sintió inexplicablemente amargado. Algunas cosas, solo cuando realmente suceden, harán que la gente tome clara conciencia de la dificultad que implica. Por primera vez, Wookie pareció darse cuenta de que sus palabras no a Xi Junjin parecían tan infantiles en ese momento. ¿Qué ocurre? En la habitación, Zhou Boyan sintió claramente el bajo estado de ánimo de Wookie en ese momento, por lo que caminó directamente hacia Wookie, lo abrazó y le preguntó con preocupación. Frente a Zhou Boyan, Wookie no tenía nada que ocultar y expresó todo lo que pensaba, incluidos sus complicados sentimientos hacia la princesa Changning. Inclinándose ligeramente en los brazos de Wookie, Zhou Boyan extendió su mano, como si tratara de suavizar la depresión en la frente de Wookie. Después de un largo rato, habló en voz baja. Wookie, ¿todavía recuerdas la escena cuando nos conocimos por primera vez en la villa Jianyin? Wookie no respondió, pero naturalmente recordaba con claridad cada escena de ese año. Zhou Boyan rozó el rostro de Wookie con las yemas de los dedos y dijo en voz baja. Fue entonces cuando más miedo me daba y más desamparaba, más de una vez quise destruir la villa Jianyin juntos. Pero, en ese momento, apareciste, cuando más triste y desamparado estaba, me acompañaste, nunca me dejaste. Desde el momento en que te diste la vuelta y apareciste ante mí, me dije a mí mismo que te había elegido. Estaba decidido a estar contigo el resto de mi vida. Dijimos que moriríamos juntos y viviríamos juntos. Así que, desde entonces, nuestras vidas han estado conectadas. No importan las dificultades o crisis que haya, las soportaré contigo. Mirando fijamente a Wookie a los ojos, Zhou Boyan dijo en voz baja. ¿Recuerdas que una vez dije, en este mundo, hay cosas más importantes que la vida? Sé lo que te preocupa, pero no lo olvides, nuestras vidas están conectadas. Creo que la hermana Si y la hermana Su también lo piensan, no importa la vida o la muerte, no importa el resultado, solo tenemos que hacer lo mejor que podamos. Ya que no puedes evitarlo, déjame enfrentarlo contigo. Como en la villa Jianyin, no importa la vida o la muerte, lo afrontaremos juntos. Sin importar las consecuencias, las afrontaremos juntos. En mi corazón, siempre has sido el héroe intrépido. Y nunca has decepcionado a nadie. Capítulo 887. ¿Realmente lo has pensado bien? Aunque Wookie era realmente muy mujeriego y tenía muchas mujeres, Zhou Boyan siempre fue un poco diferente a él. Esto no solo se debe a que Zhou Boyan fue el primero que conoció, sino que, lo que es más importante, Zhou Boyan siempre lo entendió mejor, sin necesidad de demasiadas explicaciones, como si pudiera ver a través de su corazón de un vistazo. Nunca nos vayamos ni nos abandonemos, permanezcamos juntos en la vida y en la muerte. Abrazando fuertemente a Zhou Boyan, Wookie se sintió inexplicablemente conmovido. Tras las palabras de Zhou Boyan, pareció como si la neblina que había estado pesando en el corazón de Wookie durante todos estos años, finalmente se hubiera disipado por completo. El amor no es algo que solo una persona puede dar. Está dispuesto a darlo todo por Zhou Boyan y los demás. Del mismo modo, Zhou Boyan y los demás están dispuestos a afrontar cualquier dificultad con él, asumir todas las consecuencias y nunca abandonarlo, sin importar la vida o la muerte. Entonces, ¿qué es lo que da miedo? Todos tenemos responsabilidades. Decir no podía parecer muy autoritario en el pasado, pero en realidad es solo una mentalidad de avestruz. Pero ahora, cuando la princesa Changning asumió la culpa y soportó la presión por Wookie, Wookie de repente recobró el sentido. Si no puedes cortar todas las emociones, es imposible mantenerse alejado de los problemas. Entonces, estas son las responsabilidades que debemos asumir. Si no quieres que la princesa Changning o los demás se sientan agobiados por ti, debes tomar la iniciativa de dar un paso adelante y asumir esta responsabilidad. Esto es lo que un hombre debe hacer. Estrella del cielo. Xi Junjin sostuvo una ficha entre las yemas de sus dedos y una brillante sonrisa apareció en la esquina de su boca. La ficha de Wookie era muy simple, solo le decía su ubicación. Aparte de esto, no hay otro contenido, pero para Xi Junjin, esto es suficiente.
El hecho de que Wookiee pudiera decirle su ubicación y pedirle ayuda en ese momento significaba que Wookiee ya había tomado una decisión. Desde que recibió la noticia de que Wookiee había asesinado al maestro Yao Qi y secuestrado a Zhou Boyan, había estado esperando noticias de Wookiee y ahora finalmente las recibió. Aunque no esperaba que la princesa Changning tomara la iniciativa de asumir la culpa por Wookiee, el efecto fue inesperadamente bueno. En cierta medida, debería agradecerle a Yao Qi. Si no fuera por la presión agresiva de Yao Qi, Wookiee no se habría dado cuenta tan rápido. Desafortunadamente, no pudo devolver esta gratitud, porque a partir de ese momento, estaba destinado a convertirse en el enemigo mortal de Yao Qi. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios y dio un paso adelante. Al instante siguiente, Xi Hunying desapareció fuera de la estrella celestial. Gracias por venir, maestro estelar Dankin. Yo, Ren'Ying, quiero agradecerle en nombre de la Reina del Cielo. Ren'Ying hizo una leve reverencia y saludó respetuosamente. Son solo detalles. En el pasado, pude acceder al reino de Star-Lord gracias a la ayuda de la Reina del Cielo. Mientras la información del hada sea correcta, haré todo lo posible. El hombre de mediana edad con aires de estudioso respondió con naturalidad, con un pincel en la mano. La princesa Changning dio un paso adelante para asumir la culpa por Wookiee y resolver el incidente en el templo Tiandao, que también enfureció por completo a la reina madre. Para asesinar a Wookiee, esta vez le pidió directamente al maestro estelar Dankin que saliera a cazarlo. Si solo fuera Wookiee, incluso con la fuerza del señor de la estrella Dankin, no podría encontrarlo. Sin embargo, la fuerza de Zhou Boyan es mucho menor. Con la fuerza del señor de la estrella Dankin, siempre que pueda determinar en qué estrella se encuentran Wookiee y Zhou Boyan, no será difícil encontrarlo. La aterradora energía de Yao Qi finalmente se reveló en este momento. Con la cooperación del cielo, finalmente encontraron algunas pistas que habían dejado Wookiee y Zhou Boyan cuando escaparon, y se centraron aproximadamente en más de 10 estrellas. Y ahora, el señor estelar Dankin va a explorar estas 10 estrellas una por una y finalmente determinará la ubicación de Zhou Boyan y Wookiee. Mientras hablaba, Dankin Star-Lord giró su muñeca y apuntó el bolígrafo en su mano a la distancia, como si hubiera abierto una pintura de paisaje salpicada de tinta en un instante, y el poder de la estrella envolvió repentinamente a la estrella más cercana. Pincel y tinta, pintura de paisajes a mano alzada. La habilidad más poderosa de Dankin Star-Lord es la percepción de su alma. Con solo una mirada, puede verlo todo, hasta el último detalle, lo que le permite pintar con perfección. Ren'Ying y Ada Qingyao proporcionaron el aliento de Zhou Boyan, por lo que sería mucho más fácil para Dankin Star-Lord encontrarlo. Por supuesto, explorar una estrella a la vez no es fácil ni siquiera para un poderoso señor estelar. Incluso con la fuerza de Dankin Star-Lord, solo puede explorar una vez al día. Pero aún así, solo se necesitaría medio mes como máximo para explorar esas 10 o más estrellas. Este periodo de tiempo es solo un abrir y cerrar de ojos para Yao Qi y Wookiee ahora. De hecho, Wookiee ya lo había notado poco después de que llegara Dankin Star-Lord. Aunque se escondía en esta estrella, Wookiee había estado prestando atención a los movimientos a su alrededor. La investigación del señor estelar Dankin sobre los movimientos de toda la estrella, naturalmente, no podía ocultarse a Wookiee. Ahora, el señor de las estrellas Dankin está a solo 5 estrellas de la estrella donde se esconde Wookiee. En otras palabras, dentro de 5 días como máximo, Dankin Star Master definitivamente podrá encontrar a Zhou Boyan. 5 días, ya es muy poco tiempo. Además, lo más crucial es que ahora los maestros de Yao Qi han bloqueado este campo estelar. Incluso si Wookiee quisiera llevarse a Zhou Boyan discretamente, simplemente no podría hacerlo. Actuar precipitadamente solo lo expondría más rápido. Si Xi Hunying no hubiera estado allí, Wookiee no habría tenido más opción que correr un riesgo y abrirse paso a la fuerza para atraer a Dankin Star-Lord para que Zhou Boyan pudiera escapar primero. Sin mencionar si Zhou Boyan pudiera irse bajo el bloqueo de Yao Qi, el peligro de enfrentarse solo a Dankin Star-Lord era suficiente para ser fatal. Aunque Wookiee ahora confía en que puede derrotar a todos los hombres fuertes en el reino monarca celestial, todavía tiene poca confianza en escapar cuando se enfrenta al señor de las estrellas.
Sin embargo, ahora que Wookiee recibió la respuesta de Xi-Jun, naturalmente se siente mucho más relajado. El tiempo pasó lentamente y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 días. Justo cuando la conciencia divina del Señor de la Estrella Dunkin cayó hacia la estrella donde estaba Wookiee, Xi-Jun finalmente llegó. Cuando entró en la habitación, los ojos de Xi-Jun se posaron inmediatamente en Zhou Boyan. No sabía qué secretos tenía Zhou Boyan, pero sentía un poco de curiosidad por el hecho de que Yao Qi hubiera movilizado tantas tropas. Zhou Boyan hizo una ligera reverencia y saludó a Xi-Jun. Xi-Jun no notó nada inusual en Zhou Boyan, pero, basándose solo en su comportamiento, lo elogió en secreto. Aunque tenía cierta predilección por Yuan Ziyi, tuvo que admitir que una mujer así era digna de su admiración. Sin embargo, la mirada de Xi-Jun no se detuvo en Zhou Boyan, sino que se volvió hacia Wookiee y preguntó en voz baja. Ya que estoy aquí, no importa la elección que hagas, te llevaré lejos, pero todavía quiero preguntarte, ¿realmente lo has pensado bien? Capítulo 888. Rompiendo Dunkin con una mano, Xi-Jun dijo esto muy en serio, porque eso era lo que realmente pensaba en ese momento. No importa lo que elija Wookiee, se llevará a Wookiee y a Zhou Boyan, en lugar de amenazar a Wookiee para que tome una determinada decisión. Esto puede parecer insignificante, pero de hecho es muy importante para Xi-Jun. Esta siempre ha sido su actitud hacia Wookiee. Hará todo lo posible por guiarlo en su decisión, pero no lo obligará a tomarla. Al mirar a Xi-Jun a los ojos, Wookiee parecía sumamente tranquilo. Siempre tengo responsabilidades que asumir. Tienes razón. Hay cosas que no se pueden evitar, por lo tanto, acepto tu propuesta anterior. De repente, sus cejas se relajaron y una brillante sonrisa apareció en el rostro de Xi-Jun. Aunque lo había adivinado antes de venir aquí, cuando Wookiee dijo estas palabras en persona, todavía sintió una indescriptible sensación de alivio en su corazón. Bien. No hay necesidad de palabras adicionales, esta palabra bueno es suficiente para expresar la felicidad de Xi-Jun en este momento. Al mismo tiempo, Xi-Jun y Wookiee sintieron al mismo tiempo que la conciencia divina del Señor de la Estrella Dunkin ya había aterrizado en esta estrella, y solo tomaría un momento detectar la anomalía aquí. Si quieres irte, ahora es la mejor oportunidad. Sin embargo, Xi-Jun ya no está dispuesta a irse así como así. Con las cejas ligeramente levantadas, Xi-Jun dijo en voz baja. Este señor estelar Dunkin recibió favores de Yao Qi en el pasado, y definitivamente se pondrá de su lado ahora, ya que estamos destinados a ser el enemigo de Yao Qi, lo mataremos primero hoy, lo que también puede considerarse como un duro golpe para el espíritu de lucha de Yao Qi. Al escuchar las palabras de Xi-Jun, tanto Zhou Boyan como Wookiee no pudieron evitar sentirse un poco conmovidos. ¿Mataste al señor estelar Dunkin? No es una figura insignificante, sino un verdadero Star-Lord. Mirando al mundo entero, es una persona extremadamente poderosa. Si Xi-Jun tuviera ventaja sobre la estrella Kamkon, estaría bien decirlo, pero ahora, aunque es evidente que ni él ni el señor de la estrella Dunkin están por encima de sus propias estrellas, Xi-Jun se atreve a poner la mira en matar al señor de la estrella Dunkin. ¿Qué clase de confianza y coraje demuestra esto? Como si hubiera adivinado los pensamientos de Wookiee y Zhou Boyan de un vistazo, Xi-Jun explicó con naturalidad. Quienes acceden al Dao a través de la caligrafía y la pintura no son fuertes en combate. Es más, incluso para refinar el corazón de las estrellas, necesitan la ayuda de Yao Qi. Semejante desperdicio sigue siendo un desperdicio, incluso si se convierte en un señor de las estrellas. Desperdiciar. Esas palabras, saliendo de la boca de Xi-Jun, parecían tan naturales que incluso Wookiee no pudo evitar fruncir el ceño. Él siempre ha sabido que Xi-Jun es extremadamente intrigante y tiene un plan con visión de futuro que es escalofriante. Pero, en realidad, la gente no tiene una comprensión muy clara de la fuerza de Xi-Jun. Después de todo, cuando Wookiee conoció a Xi-Jun, este era solo un monarca celestial y estaba reprimido en el reino de la prisión oscura. Incluso cuando más tarde entró en el reino del Señor de las Estrellas, Wookiee no sintió gran cosa. Ahora, Wookiee finalmente volvió a ser testigo del lado fuerte de Xi-Jun.
En el pasado, con el reino del monarca celestial, luchó en todas direcciones y se enfrentó a los hombres fuertes del reino demonio en repetidas ocasiones. Incluso logró reprimir a los señores del señor demonio del dragón abisal. Nunca tuvo miedo de luchar. Es más, tras haber estado reprimido en la oscura prisión durante decenas de miles de años, el profundo pasado de Xi-Jun supera con creces la imaginación de la gente común. Una vez liberado, será como un dragón que regresa al mar. Incluso alguien tan poderoso como el Señor de la Estrella Oscura se negó a provocar a Xi-Jun de nuevo tras enterarse de que había entrado en el reino del Señor de la Estrella. Esto demuestra lo poderoso que es Xi-Jun. Mientras Wu-Qi meditaba en estas cosas, Xi-Jun ya se había elevado. Su aura aterradora recorrió el cielo y la tierra, y se abalanzó descaradamente contra la mente del señor estelar Dankin. Wei Dankin, después de tantos años, has entrado en el reino de Star-Lord, pero sigues siendo un perro de la reina madre. Realmente no has progresado nada. Cuando dio un paso hacia el vacío, la voz desdeñosa y sarcástica de Xi-Jun resonó de repente en todo el mundo. La conciencia divina que acababa de penetrar en esta estrella se desplomó repentinamente con el grito de Xi-Jun. En un instante, una mirada de horror apareció en los ojos del señor estelar Dankin. Con solo una mirada, reconoció a Xi-Jun. Pero fue precisamente por eso que sintió aún más miedo, y su rostro todavía estaba ligeramente pálido en ese momento. Nunca pensó que solo ayudar a la reina a capturar a Wu-Qi conduciría a la aparición de una estrella malvada como Xi-Jun. Xi-Jun, tú y yo no tenemos nada que ver, ¿por qué me insultas así? Pase lo que pase, Dankin Star-Lord es un Star-Lord después de todo. Aunque tiene un poco de miedo en su corazón, se niega a rendirse. Dicen que cuando se golpea a un perro, hay que mirar a su dueño. Por desgracia, nunca me ha gustado tu amo, golpeaba a su perro solo para desahogar mi ira. Con un dejo de desdén en el rostro, Xi-Jun dijo con calma, un inútil como tú se atrevió a involucrarse. Debes estar cansado de vivir, no te he visto en decenas de miles de años. Creo que has olvidado mis métodos. Mientras hablaba, Xi-Jun de repente extendió su mano, que se convirtió en una mano gigante que sostenía el cielo, y abofeteó directamente hacia la posición de Dankin Star-Lord. Xi-Jun, no vayas demasiado lejos. Al ser insultado por Xi-Jun, el rostro de Dankin Star-Lord de repente se puso pálido de ira y maldijo enojado. Mientras hablaba, la punta del pincel en su mano de repente apuntó, y en un abrir y cerrar de ojos, fue como si una pintura de paisaje salpicada de tinta se desplegara de repente y rodara hacia Xi-Jun. Pintura con pincel y tinta. Para el señor estelar Dankin, la pluma en su mano es el camino más poderoso. Donde quiera que apuntara la punta del pincel, era como si un mundo independiente estuviera envuelto. Si fuera Wu-Qi, por mucho que se esforzara, no podría resistir el más mínimo roce del pincel del maestro estelar Dankin. Desafortunadamente, la persona a la que Dankin Star-Lord tiene que enfrentarse ahora es Xi-Jun. Sin siquiera parpadear, Xi-Jun de repente levantó su mano y golpeó directamente la pintura del paisaje salpicada de tinta. Manos que recogen estrellas. En el pasado, cuando Xi-Jun alcanzaba el nivel de soberano celestial, la mano recolectora de estrellas era su poder mágico más poderoso. Ahora que ha alcanzado el nivel de señor de las estrellas, el poder de la mano recolectora de estrellas se ha vuelto increíble. Recoge las estrellas con una mano. Ahora que Xi-Jun está ejerciendo toda su fuerza, esa mano que sostiene el cielo parece ser capaz de recoger incluso las estrellas. Auge. La enorme palma chocó repentinamente con la pintura del paisaje salpicada de tinta. Casi al instante, la pintura fue destrozada por la palma. En un instante, Dankin Star-Lord no pudo evitar escupir sangre y se retiró violentamente. Tras su ingreso al reino del Señor de las Estrellas, Xi-Jun casi nunca abandonó la estrella Kankon y, naturalmente, no luchó con nadie. Por eso, el Señor de las Estrellas Dankin albergaba un atisbo de esperanza. Después de todo, todos son poderosos Star-Lords. Incluso si son derrotados, no necesariamente perderán, ¿verdad?
Sin embargo, nunca imaginó que, con un solo golpe, su pintura de paisaje salpicada de tinta sería destruida tan brutalmente por Xi Junlin. En comparación, fue incluso peor que cuando ambos estaban en el reino soberano celestial. En un instante, Duncan Star-Lord de repente comenzó a pensar en retirarse. Había venido con la intención de enfrentarse a Wookiee, pero no tenía intención de luchar a muerte contra Xi Junlin. Además, este golpe le devolvió la lucidez. Con el paso del tiempo, aunque la fuerza de ambos bandos aumenta, en realidad, la brecha entre él y Xi Junlin solo se hará cada vez mayor. Ahora que no está en su estrella natal, ni siquiera tiene las cualidades para luchar desesperadamente. Escapar. Con un rastro de intenciones asesinas en la mirada, Xi Junlin dijo con gravedad: ¿Crees que un perdedor como tú tiene las cualidades para escapar de mí? Si el señor de la estrella Duncan estuviera en su propia estrella natal, Xi Junlin, naturalmente, no tendría forma de enfrentarse a él. Sin embargo, sin la bendición de su estrella natal, la fuerza que un señor de la estrella Duncan podría ejercer no sería mucho mayor que la de Tianjun. Tal como Xi Junlin le había dicho a Wookiee, incluso refinar el corazón de la estrella requería la ayuda de Yao Qi. Semejante desperdicio seguiría siendo un desperdicio incluso si entrara en el reino del Señor de la Estrella. En tu estrella natal, es posible que puedas mostrar tu poder con la ayuda del poder de la estrella, pero una vez que dejes tu estrella natal, no será nada en absoluto. Cuando levantó la mano gigante que sostenía el cielo lo persiguió nuevamente y abofeteó con fuerza a Duncan Star-Lord. Esta escena también sorprendió a Ren Jin y al hada Qin Yao. ¿Quién podría haber pensado que un Star-Lord sería abofeteado como una pelota frente a Xi Junlin, sin casi ninguna capacidad para defenderse? Ya dominan el reino del soberano celestial. Si continúan practicando, incluso podrían alcanzar el reino del Señor de las Estrellas. Naturalmente, ahora sienten lo aterrador que es Xi Junlin. Recoge las estrellas con una mano. Al principio, habían oído lo asombroso que era el otrora famoso monarca celestial Xi Junlin. Cuando Xi Junlin violó las reglas celestiales, el cielo envió a varios monarcas celestiales a cazarlo, pero fueron asesinados uno a uno por Xi Junlin. Esto enfureció al Señor de la Estrella Oscura, quien tomó medidas personalmente y reprimió a Xi Junlin en el reino de la prisión oscura. Pero incluso cuando se enfrentó al Señor de la Estrella Oscura, Xi Junlin pudo escapar de la muerte y escapar al reino inferior, lo que obligó al Señor de la Estrella Oscura a reprimirlo en lugar de matarlo. Ahora, Xi Junlin ha entrado en el reino de Star-Lord, y una vez que actúe, sorprenderá al mundo nuevamente. La mano que recoge estrellas nació de nuevo y se volvió famosa nuevamente después de una batalla. No. Xi Junlin, admito la derrota, déjame ir, puedes poner las condiciones que quieras. Después de ser bombardeado continuamente por la mano que recoge estrellas, Duncan Star-Lord finalmente sintió la amenaza de muerte y no tuvo más remedio que pedir misericordia. En esta situación no hay nada que podamos hacer, incluso si eso implica pagar un precio. Desafortunadamente, Xi Junlin obviamente no tenía la intención de darle esta oportunidad. Esta vez, Xi Junlin quería que Wookiee viera su fuerza. Le preguntó si lo había pensado bien, pues necesitaba decidir su estrategia basándose en su decisión. Si Wookiee solo quería escapar con Zhou Boyan, naturalmente no atacaría al señor estelar Duncan. Podría simplemente destrozar el cielo estrellado y escapar directamente. Pero como Wookiee ha tomado su decisión, debe debilitar severamente el espíritu de lucha de Yao Qi y usar esta batalla para decirle claramente a todos que él, Xi Junlin, ha regresado. Capítulo 889 Asesinato de Yao Qi. Cuando el señor estelar de Duncan estaba siendo reprimido y derrotado, Ren Jin y los demás ya habían enviado una señal de socorro. Ahora, los maestros de la corte celestial ya están acudiendo, pero incluso los fuertes del nivel del señor estelar tardarán al menos medio cuarto de hora en llegar. Pero, obviamente, el actual señor de las estrellas Duncan ya no puede aguantar tanto tiempo. Cada vez que la mano recolectora de estrellas lo golpeaba, sufría graves daños, y su pequeño mundo quedaba gravemente dañado. Ahora, aunque quisiera escapar, no podía hacerlo.
Desde el momento en que Xi-Jun actuó, no tomó más que media taza de té, y el pequeño mundo del señor de la estrella Dunkin se hizo añicos, y su alma fue destruida. En este campo estelar, los hombres fuertes de las estrellas circundantes sintieron e incluso presenciaron esta batalla con sus propios ojos. La conmoción que sintieron fue simplemente indescriptible. Un hombre poderoso del nivel de Star-Lord fue golpeado hasta la muerte sin siquiera tener la oportunidad de escapar de regreso a su estrella natal. Con un movimiento de su manga, mató al señor de la estrella Dunkin, y la mirada de Xi-Jun cayó sobre Ren Yin y Ada Qingyao nuevamente. Solo una mirada hizo que ambos sintieran un escalofrío en sus corazones, como una espina en sus espaldas, atravesando sus cuerpos de dolor. ¿Cómo debemos tratar con esta gente en Yaochi? Naturalmente, esta pregunta está dirigida a Wookiee. Tras matar al señor estelar Dunkin, Wookiee también voló al cielo estrellado con Zhou Boyan. Ahora observaba a Ada Qingyao y a los demás desde lejos. Aunque quería matarlos a todos, Wookiee sintió las manos temblorosas de Zhou Boyan y suspiró para sus adentros. Luego dijo con calma: son solo unos pocos personajes, así que no hay necesidad de que el maestro estelar intervenga. Si nos volvemos a encontrar en el futuro, los mataré yo mismo. Esas palabras fueron dichas con cierto desprecio y también con un toque de severa advertencia, pero ahora que Star-Lord Dunkin estaba muerto, ¿cómo podrían Ren y los demás atreverse a decir una palabra de objeción? Asintiendo levemente, Xi-Jun volvió a mirar a Ren y a los demás y dijo con calma: vuelvan y díganle a la reina madre que me haré cargo del rencor entre Wookiee y Yaoqi en su nombre. Si la reina madre no está satisfecha, puede venir a mi estrella Kankion. La estaré esperando. En cuanto terminó de hablar, Xi-Jun giró la muñeca y usó de nuevo la mano recolectora de estrellas, desgarrando el cielo estrellado. Llevó consigo a Wookiee y a Zhou Boyan y desapareció en el cielo estrellado en un instante. No fue hasta que Xi-Jun desapareció por completo que Ren y el Ada Qingyao finalmente relajaron sus tensos corazones. Parecían recién sacados del agua, ya empapados en sudor frío. Solo experimentándolo personalmente se puede entender lo terrible que es la presión al enfrentarse a un señor estelar tan aterrador. Se puede decir que en ese momento, su vida y su muerte eran solo cuestión del pensamiento de Xi-Jun. Después de aproximadamente media barra de incienso, un hombre fuerte del reino del Señor de las Estrellas, finalmente apareció atravesando el cielo estrellado, pero ahora era demasiado tarde para perseguirlo. En cuanto a ir a la estrella Kankion para perseguirlo, con la fuerza que Xi-Jun ha demostrado ahora, una vez que se vea obligado a regresar a su estrella natal, incluso un hombre fuerte al nivel de Señor de las Estrellas, no se atrevería a perseguirlo fácilmente. La noticia se extendió rápidamente como si tuviera alas. En apenas mediodía, la noticia de que Xi-Jun había tomado acción nuevamente y había matado a Dunkin Star-Lord se extendió por todo el mundo. Esta batalla de repente hizo que muchas personas recordaran a Xi-Jun, el otrora mundialmente famoso rey celestial. Cuando la gran guerra entre inmortales y demonios estaba a punto de comenzar, Xi-Jun tomó medidas enérgicas y se mantuvo firme del lado de Wookiee, incluso a costa de convertirse en enemigo de Yaoqi. Esta fue, en sí misma, una noticia explosiva. No hay duda de que matar por la fuerza al señor de la estrella Dunkin y llevar a Wookiee y Zhou Boyan a la estrella Kankion fue en sí mismo una bofetada en la cara de Yaoqi por parte de Xi-Jun. Xi-Jun sigue siendo el rebelde Xi-Jun, pero su fuerza es obviamente mayor. ¿Cómo debería responder Yaoqi a esta bofetada? Esta pregunta pareció plantearse ante Yaoqi en un instante. Estallido. Ella rompió la taza de té en pedazos, y mirando a Ren y a Ada Qingyao que estaban arrodillados frente a ella, la expresión de la reina era extremadamente fea, pero no había duda de que había un aura asesina de su cuerpo, por lo que los dos ni siquiera se atrevieron a levantar la cabeza. Xi-Jun, ¿qué pretende? ¿Luchar conmigo? ¿Quién demonios es? ¿Cómo podría ser mi enemigo? Si fuera cualquier otro día, como reina del cielo, Xi-Jun no tendría ninguna cualificación para ser enemiga de la reina del cielo y de Yaoqi. Pero ahora la batalla entre inmortales y demonios es inminente y la situación es extremadamente tensa.
Xi Hunying se atrevió a bofetear a Yao Qi de esa manera, lo que claramente significaba que no le importaba en absoluto la reacción de la reina del cielo. Es más, lo que más enfureció a la reina fue que en ese momento se sentía realmente impotente. Originalmente, sería más conveniente dejar que el Señor de la Estrella Oscura apareciera para resolver tal asunto. Sin embargo, debido al incidente en el que Lord Gulan fue al reino demonio para cazar a Uruki, la princesa Changning acudió personalmente al dominio de la Estrella Oscura y derrotó al Señor de la Estrella Oscura en su estrella natal. Desde entonces, el Señor de la Estrella Oscura se distanció gradualmente de Yao Qi. Posteriormente, la princesa Changning asumió el gobierno y su poder se fortaleció aún más. Aunque fue castigada por asumir la responsabilidad de Wu Qi, su influencia aún persiste. De lo contrario, ¿por qué le pediría ayuda al maestro estelar Dankin para cazar a Wu Qi? Después de este incidente, la reina madre se dio cuenta de que su influencia había sido superada con creces por la princesa Changning. Si Yao Qi no puede recuperar su prestigio ante Xi Hunying esta vez, me temo que su influencia será aún menor. Esto era algo que ella no podía tolerar bajo ninguna circunstancia. Es más, ella sabía mejor que nadie lo importante que era Zhou Boyan. Si lograba rescatarlo primero y despertar su espíritu de espada, podría encontrar la espada más maligna de la antigüedad y, con la ayuda de las enseñanzas secretas de Yao Qi, revivirla y revertir por completo su decadencia. No tenía otra opción en esta batalla. A toda costa, debía derrotar a Xi Hunying y llevar a Zhou Boyan de vuelta a Yao Qi. Al pensar en esto, una fría intención asesina repentinamente brilló en los ojos de la reina. Transmítele este mensaje. Dentro de 3 meses, iré personalmente a Kankion Star. La noticia salió de Yao Qi y pronto se extendió al campo de estrellas oscuras. Al escuchar esta noticia, incluso el Señor de la Estrella Oscura se quedó en silencio por un momento. Aunque se había distanciado de Yao Qi antes, nunca cortó el contacto con ella. Si hoy surge esa noticia, le obligará a expresar su posición. Con la dignidad de la Reina del Cielo, incluso si viniera a la estrella Kankion en persona, le sería imposible atacar a Xi Hunying. Su presencia solo pretendía obligar al Señor de la Estrella del linaje Yao Qi a atacar y matar a Xi Hunying en su nombre. Si no aparecía en ese momento, equivaldría a cortar por completo sus lazos con Yao Qi. Era solo Wu Qi, pero la reina estaba dispuesta a hacer todo lo posible para eliminarlo. Esto es realmente sugerente. Si fuera en el pasado, naturalmente no dudaría, pero ahora, pensando en la princesa Changning, el Señor de la Estrella Oscura no pudo evitar dudar nuevamente. Si la última vez que la princesa Changning pisó el dominio de la Estrella Oscura fue solo una advertencia, entonces si se involucraba en esta batalla y atacaba a Wu Qi nuevamente, probablemente la princesa Changning lo consideraría un enemigo mortal. Ahora que la batalla entre inmortales y demonios está a punto de comenzar, ¿realmente vale la pena volverse contra la princesa Changning en tales circunstancias? El Señor de la Estrella Oscura no es el único que duda. La gestión de Yao Qi a lo largo de las generaciones y la red de relaciones que ha establecido son tan aterradoras que simplemente superan la imaginación de los forasteros. Aunque Yao Qi ha mostrado algunos signos de decadencia a lo largo de los años, debido al ascenso de la princesa Changning, su herencia todavía está ahí. Después de que la reina mostró su actitud tan fuerte, todos tuvieron que afrontar este problema. No se trata solo de matar a Xi Hunying, puede estar relacionado con la cuestión de elegir entre la reina madre y la princesa Changning. Y lo que es más, en las circunstancias actuales, ¿quién puede estar seguro de que no existe ninguna conexión entre Xi Hunying y el reino de los demonios? Si realmente comienzan a pelear, podría ser solo el comienzo de una guerra entre inmortales y demonios. La noticia se ha extendido al reino demonio, cuando lleguen los maestros de Yao Qi, comenzará la batalla entre inmortales y demonios. En la estrella Kankion, Xi Hunying miró a Wu Qi y habló con calma. De hecho, había previsto este resultado desde el momento en que decidió matar a Dankin Star-Lord. Sin embargo, ya había empezado a organizar el reino demonio, y ahora solo estaba aprovechando la situación para adelantar la guerra. En cuanto a Xi Hunying, ya había hecho preparativos, así que, naturalmente, no había nada que temer.
Recuerdo que dijiste que no tenías intención de convertirte por completo al reino demonio, ¿verdad? Preguntó Wookiee con voz grave y frunciendo el ceño ligeramente. Una vez que uses el poder del reino demonio y seas etiquetado como un traidor al camino inmortal, no será fácil eliminar la marca. Si fuera solo yo, tendría que recurrir por completo al reino de los demonios, pero contigo aquí, las cosas serán diferentes. Xi-Jun miró a Wookiee y dijo con calma. Esta vez, fingiste ser del templo Tiandao, y la princesa Changning cargó con la culpa. ¿Crees que luchar contra Yao Qi hará que cambie su actitud hacia ti? Al oír esto, Wookiee se sintió un poco infeliz y frunció el ceño levemente. Esta es mi responsabilidad. No quiero que Changning se involucre nuevamente y no quiero que cargue con una culpa innecesaria por mí. Estás en medio de la situación. ¿Cómo pueden decidir esto tú y ella? Tras una breve pausa, Xi-Jun dijo con calma. La actitud de la princesa Changning hacia ti es muy clara. Aunque no diga ni haga nada esta vez, ¿crees que los inmortales no considerarán su reacción? No es que quieras usarla, pero por tu culpa, lleva mucho tiempo en esta situación y no puedes salir de ella. Mirando a Wookiee con seriedad, Xi-Jun dijo lentamente. Si no quieres que cargue con la culpa por ti, debes hacerte más fuerte, solo cuando seas lo suficientemente fuerte podrás tener más voz y voto. Ya he dicho antes que no tengo intención de inclinarme ni hacia el cielo ni hacia el reino de los demonios, y la clave para esto eres tú. Ahora, esta batalla es nuestra oportunidad de aprovechar la situación. Después de esta batalla, haremos que la estrella Kankion se independice por completo del camino inmortal y del reino demonio, y se convertirá en tu dominio. Con esto como base, en el futuro, tendremos la oportunidad de competir con otros por el camino celestial. ¿Entiendes? Capítulo 890. Mantén tu corazón recto, entonces estarás bien. 3 meses no es mucho tiempo, pero durante estos 3 meses, sin duda hay muchas cosas que hacer, ya sea para Wookiee Xi-Jun o Yao Qi. En primer lugar, Wookiee debe encontrar una manera de resolver el problema de cultivo de Zhou Boyan. Según Ada King Yao y los demás, tan pronto como Zhou Boyan ingrese al reino del monarca celestial, su memoria se despertará naturalmente, lo que parece ser un comportamiento incontrolable. Lo más importante es que Zhou Boyan ya había consumido la fruta glaseada de 7 colores, y el poder medicinal ya se había acumulado en su cuerpo. Incluso sin practicar nada, después de unos años, su cultivo alcanzaría naturalmente el nivel de un monarca celestial. Incluso si tratamos de suprimirlo y evitar que se abra paso, me temo que tal vez no sea posible. Para resolver este problema, primero debemos encontrar una manera de descubrir cuál es el secreto de Zhou Boyan, o en otras palabras, primero encontrar el alma escondida en el cuerpo de Zhou Boyan. Según la especulación de Wookiee, Yao Qi quería que Zhou Boyan despertara su memoria, lo que en realidad significaba despertar otra alma latente en su cuerpo. Si ella encontraba esta alma primero, existía una gran posibilidad de que pudiera borrarla directamente y eliminar futuros problemas para siempre. Desafortunadamente, Wookiee no domina muy bien el camino del alma. Aunque se esforzó mucho, no pudo encontrar nada anormal en el alma de Zhou Boyan. Wookiee, que no estaba dispuesto a darse por vencido, incluso acudió a Xi-Jun en busca de ayuda, pero desafortunadamente, todavía no encontró nada. Salió de la tierra del caos primordial contigo, y el hecho de que Yao Qi le prestara tanta atención debe ser una trampa de los antiguos grandes poderes. Con tu fuerza actual, te es imposible detectarlo. El antiguo dragón oscuro en su cuerpo habló de repente. En lugar de adivinar al azar, es mejor encontrar la respuesta en la gente de Yao Qi, quien ató la campana debería ser quien la desate. Dado que este asunto empezó en Yao Qi, la solución probablemente solo esté allí. Al escuchar esto, la expresión de Wookiee no pudo evitar volverse ligeramente seria. Antes sí que estaba un poco ansioso. Estaba demasiado preocupado y no podía mantener la calma, así que, naturalmente, me costaba pensar en buenas soluciones. Cuanto más complicada sea la situación, más tranquilo debes permanecer. Pensando en esto, Wookiee inmediatamente forzó a salir los pensamientos confusos en su mente. Gracias por recordármelo, antepasado. Lo recuerdo. No te preocupes.
Dada su situación actual, incluso con las propiedades medicinales de la fruta glaseada de 7 colores, le tomará al menos varios años alcanzar el nivel de monarca celestial. Si no practicas, al menos puedes retrasarlo 10 años. Siempre encontraremos la manera. La tranquilizó suavemente el antiguo dragón oscuro. Habiendo concluido el antiguo pacto con Uki, ahora está estrechamente conectado con Uki, por lo que es natural que intente todos los medios para ayudar a Uki. Aunque Xi Hunying tenía la intención de controlarlo, la noticia de que Yaoki iba a atacar aún se difundió en la estrella Kankion. Por un momento, todos los practicantes en toda la estrella Kankon se pusieron nerviosos. Normalmente, de espaldas a la estrella celestial, siempre sentían que este era el lugar más seguro. Era la estrella natal de un señor estelar, así que ¿quién se atrevería a traspasarla? Pero esta vez, el enemigo al que se tuvo que enfrentar Xi Hunying fue Yaoki. En este mundo, mientras uno sea un cultivador, no hay nadie que no sepa sobre Yaoki. Claro, no es que no quisieran escapar, pero ahora Xi Hunying ya ha bloqueado toda la estrella y cerrado la red de teletransportación. En esta situación, ¿cuántas personas podrían escapar? Es más, la mayoría pertenecen a diversas sectas de cultivo de la estrella Kankon. La vida, la muerte, el honor y la desgracia de toda la secta han estado ligados desde hace mucho tiempo a Xi Hunying. ¿A dónde podrían escapar? En la cima del pico de la espada. Varios de los discípulos de Uki también recibieron la noticia, pero su fuerza era demasiado baja y ni siquiera estaban calificados para participar. Sin embargo, por las noticias que llegaban del exterior, supo vagamente que este asunto parecía estar relacionado con su amo. Se rumorea que la corte celestial ha emitido una orden para cazar al señor estelar de la espada de hierro. ¿Podría ser el maestro? Yubi preguntó vacilante. Hermana menor, sea cierto o no, no nos incumbe. Para nosotras, lo correcto es practicar con tranquilidad. Negando con la cabeza, Zhao Yuxin la reprendió con voz grave. No puedes decir eso, interrumpió Yin. Las cosas han llegado a este punto, y es normal que los discípulos estemos preocupados. Después de todo, el asunto podría involucrar a nuestro maestro, así que es natural que estemos involucrados. No importa si puedo quitármelo, o si no. Preguntó Xiao Xinyan con desaprobación. Negando con la cabeza, dijo, el maestro tiene sus propias razones para hacer las cosas. Como discípulos, solo debemos obedecer sus órdenes, ¿por qué tenemos que darle tantas vueltas? Pero, ¿quién puede estar seguro de que el maestro tiene razón? Yin no pudo evitar continuar. Solo llevamos unos pocos años como discípulos del maestro, y Yin no terminó sus palabras, pero su significado ya estaba expresado. En un instante, los rostros de las otras personas de repente se volvieron feos. Hermano Menoride, ¿qué quieres decir? ¿Estás culpando a nuestro maestro? Zhao Yuxin resopló con frialdad y preguntó con voz grave. Al ver sus pensamientos expuestos, Yin pareció un poco avergonzada e intentó explicar. No me refería a eso. Pero pensé que este asunto, al menos deberíamos pedirle al maestro una aclaración. Esta vez no nos enfrentamos a nadie más que a Yaoki, aunque sea el maestro, podrá competir con Yaoki. Con un toque de sarcasmo en sus ojos, Xiao Xinyan dijo con desdén. El maestro no puede competir con Yaoki, así que te arrepientes. ¿Acaso quieres traicionar a tu maestro? Hermano menor Xiao, no quise decir eso. El rostro de Yin también se ensombreció, y se defendió. Claro que no me atrevo a traicionar a mi maestro, pero como discípulos, siempre podemos preguntar por qué, ¿verdad? Hemos ofendido a Yaoki sin motivo alguno, así que no estaría de más pedirle una aclaración a nuestro maestro, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Hermano Menoride, ¿sabes lo que dices? Zhao Yuxin arqueó las cejas y gritó furioso. Al mismo tiempo, la voz de Uki llegó desde la distancia. Pregunta lo que quieras preguntar. En un instante, el campo quedó de repente en silencio. Nadie esperaba que lo que dijeron antes fuera escuchado por Uki. Saludos, maestro. En un instante, 5 personas se inclinaron al mismo tiempo. Uki apareció lentamente frente a las 5 personas. Su expresión era algo indiferente.
Miró a los 5 discípulos arrodillados en el suelo, pero no pretendía pedirles que se pusieran de pie. Simplemente miró a Yi con indiferencia. Acabas de decir que querías pedirme una aclaración. Ahora, puedes preguntar. Yi parecía un poco avergonzada, pero finalmente apretó los dientes y dijo: Maestro, hay rumores de que mataste a alguien de Yaoqi antes, y ahora Yaoqi está a punto de venir a Kamkion Star para buscar venganza, quiero saber si es cierto. ¿Sí? Respondió Wookie con calma y sin pestañear. Una sola palabra simple hizo que la atmósfera se tensara nuevamente. Incluso Yi no sabía qué decir en ese momento. Su mirada recorrió lentamente a las 5 personas y Wookie dijo con calma: fui yo quien provocó a la gente de Yaoqi, incluso es cierto que la corte celestial les ordenó cazarlos. Por lo tanto, seguir a mi maestro podría traerles grandes desastres. Wookie arqueó las cejas y continuó: solo han sido mis discípulos durante unos pocos años, y. Solo son discípulos nominales. Así que, si alguno de ustedes siente que mi maestro actúa indebidamente y será una carga para usted, puede irse. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el campo de repente quedó en silencio, como si se pudiera escuchar claramente la respiración de todos. Maestro una vez, padre para siempre. Creo que todo lo que hace el maestro tiene una razón de ser. Desde que me convertí en discípulo de la secta de la espada de hierro, soy miembro de ella por naturaleza. Sea lo bueno o lo malo, compartiré contigo las alegrías y las penas. Tras hacer una reverencia, Xiao Xinyan fue la primera en hablar. Wookie quedó bastante sorprendido por esto. Recordó que cuando le preguntó a Xiao Xinyan por qué sostenía la espada, este respondió que no lo sabía. En la mente de Wookie, este discípulo debería ser el más indeciso, pero en esta situación, el primero en expresar su opinión fue Xiao Xinyan. Maestro, se está haciendo tarde y aún quiero practicar con la espada. Sang Binyuan hizo una ligera reverencia y habló con calma. Entre estos 5 discípulos, Sang Binyuan era el más directo. Para él, tales preguntas eran inherentemente aburridas. En comparación, practicar la esgrima era más práctico. ¿Están todos listos? Wookie asintió levemente y habló en voz baja. Luego de ponerse de pie e inclinarse levemente, Sang Binyuan se hizo a un lado y comenzó a practicar con la espada por su cuenta, como si estos problemas no pudieran afectarlo en absoluto. Maestro, recuerdo que una vez nos preguntaste por qué sosteníamos espadas, yo también quiero saber, maestro, ¿por qué sostienes espadas? Después de un momento de silencio, Yue levantó la cabeza, miró a Wookie y preguntó con seriedad. Al mencionar esto, Wookie no pudo evitar que un rastro de recuerdos se reflejara en sus ojos. Guardó silencio un instante y luego respondió lentamente: blando la espada para defender mi verdadero corazón. Verdadera intención. Estas 2 palabras conmovieron el corazón de Yue. Entonces, incluso si es contra Yaoqi o incluso la corte celestial, ¿vale la pena? Bien. Asintiendo levemente, Wookie respondió con el mismo tono serio. Recuerdo que te dije ese día que los asuntos de este mundo no se pueden resumir en una frase como inmortales o demonios, o bien o mal, si mantienes tu corazón recto, entonces serás recto. Al principio, Yue dijo que tomó la espada para defender la justicia, y Wookie una vez le dijo que pensara más en lo que realmente es la justicia. Quizás ahora este incidente pueda hacerle ver las cosas más claramente. Haciendo una reverencia, Yue respondió suavemente: si mantienes tu mente recta, entonces serás recto, el discípulo definitivamente recordará las enseñanzas del maestro. Maestro, no lo entiendo mucho, pero también entiendo que un hombre que conoce los tiempos es un héroe. Comparados con Yaoqi, somos solo figuras insignificantes. ¿Por qué el maestro tiene que ser enemigo de Yaoqi? Al escuchar lo que decían los demás, el rostro de Ye-Jin se tornó un poco feo y no pudo evitar hablar de nuevo. Con esto, la tensión se vuelve constante y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.